Bien, hoy vamos a dar inicio a la revisión de lo que son los indicadores de sigmometría, en donde básicamente también haremos digamos, un recorderis de lo que ya hemos visto, porque pues técnicamente en la sigmometría los indicadores de competencia técnica por sí son la misma medición de la sigmamétrica, la misma capacidad de proceso, es decir, el CPK, que ya lo vimos en la métrica de las variables continuas, y el único indicador, digamos, de competencia nueva que vamos a mirar y que le aporta gran valor a la estructura de control es el Quality Goal Index. Recordemos que en la estructura tradicional de control de calidad ya manejábamos los indicadores de competencia técnica en los cuales estimábamos la imprecisión y teníamos el indicador de coeficiente de variación relativo, monitoreamos la veracidad donde tenemos el indicador de sesgo relativa y monitoreamos indirectamente la exactitud mediante la medición del índice de error total. Todos partiendo del principio de la calidad observada sobre la calidad esperada que se constituye en la meta o en el estándar y que básicamente pues es la metodología que se ha venido trabajando por excelencia en los indicadores de competencia técnica. Hago énfasis aquí en que hablamos de que el índice de error total es una medición indirecta de la exactitud porque para todos es claro hoy que la medición directa o el indicador directo de la exactitud es la incertidumbre. Entonces, ¿qué nos ofrece de los indicadores Seis Sigma como valor agregado? Primero recordemos que finalmente la estimación de la sigmamétrica lo que me está hablando es que a mayor sigma significa mayor estabilidad, menor variación, procedimiento de medición mucho más estable. Entonces, un proceso que es 6 sigma le va a permitir a usted reducir costos de monitoreo con la activación de una única monorregla y con el mínimo número de niveles de control para su monitoreo. Al contrario, a medida que el sigma disminuye, significa que su proceso de medición es más inestable, que en términos de imprecisión usted tiene muchas más fuentes de variación y por lo tanto va a ser necesario monitorearlo con más reglas de control e implementarle más niveles de control y más frecuencia para el monitoreo. Esos deben ser conceptos que nos deben haber quedado completamente claros en el recorrido de este curso integral. Siguiendo la línea de lo que son los indicadores de competencia técnica, pues para nosotros diremos que per se, como lo decíamos, el primer indicador pues es la sigmamétrica. Y recordemos que la sigmamétrica es la medición de la estabilidad del proceso porque me estima la distancia en desviaciones estándar frente a la meta de calidad o frente a la tolerancia admisible. Entonces, para estimar esa sigmamétrica, lo que hacemos es básicamente realizar un cálculo matemático que me va a permitir establecer esa distancia en desviaciones estándar. A mayor estabilidad del proceso, a mayor precisión del proceso de medición, mayor va a ser su sigmametría. ¿Y por qué se justifica? Pues porque puedo estimar la estabilidad del proceso en términos de sigmamétrica frente a la tolerancia permitida. ¿Cómo se calcula ese indicador? Ese indicador tiene lo que se denomina la definición operacional, donde en el numerador debe estar siempre la tolerancia admisible o la meta de calidad o el error total permitido, menos su sesgo promedio, el de su proceso de medición, sobre el coeficiente de variación analítica. Recordemos que la meta o que la métrica de 6 sigma es ser 6 sigma. Esa es la meta de calidad. Veamos el segundo indicador, que también ya lo habíamos visto en la clase anterior, que es la capacidad de proceso. ¿Qué significa este indicador y por qué debe medirse? Este indicador me mide el margen de seguridad y la capacidad de proceso que tiene mi método de ensayo. Para los estrategas 6 sigma es el mejor indicador del desempeño de un método. Y finalmente lo que él me conoce es la capacidad de desplazamiento en desviaciones estándar sin exceder la meta de calidad o la tolerancia establecida. Es decir, la capacidad que tiene mi procedimiento de medición de poder sesgarse sin afectar la calidad de los resultados emitidos. El criterio de aceptabilidad para ese CPK sabemos que debe ser mayor o igual a 1.5. ¿Cómo se estima? Nuevamente es simplemente una fórmula en donde en el numerador va el error total permitido
menos el sesgo promedio del método de ensayo sobre 3 veces su coeficiente de variación, y sabemos que esta capacidad de proceso se da en desviaciones estándar. Miremos el último indicador, que es un indicador que genera valor agregado dentro de la estrategia Six Sigma y que tiene como característica importante, es que me permite identificar qué variable o qué especificación de desempeño es la que tengo que intervenir. Es decir, que es un indicador que me proporciona información sobre si lo que tengo que intervenir es la reducción del error aleatorio o es mejorar o reducir mis fuentes de error sistemático para optimizar mi veracidad. Entonces, miren la ganancia de este indicador. Este indicador se conoce como el Quality Goal Index y es muy útil en todos aquellos analitos cuyo desempeño sea de 4 sigma o menos. ¿Cómo se estima? Es una tasa, es una proporción que compara la veracidad estimada como sesgo promedio o error sistemático versus la imprecisión del método de ensayo multiplicada por una constante estadística que ya la conocemos, de 1.5. Entonces, observemos la fórmula del Quality Goal Index. En el numerador es una tasa que compara la veracidad versus la imprecisión. En el numerador el sesgo y en el denominador el coeficiente de variación por la constante de 1.5. ¿Qué me permite caracterizar si tengo problemas de precisión o si tengo problemas de veracidad? Si lo que tengo que reducir es mi error aleatorio o si lo que tengo que reducir es mi error sistemático, porque en la medida en que esas dos fuentes estén fuera de control, se afecta la exactitud de mi resultado porque se aumenta la incertidumbre del mismo. Entonces miremos cómo cuando se calcula ese Quality Goal Index, él tiene una escala de valores. Y esa escala de valores me dice, si su Quality Goal Index es menor de 0.8, el problema de su método de análisis es de imprecisión. Entonces revise todas las fuentes de error aleatorio, la estandarización del manejo de los reactivos, de la hidratación del material de control, de los mantenimientos preventivos del equipo, la competencia y entrenamiento de su personal. Es decir, todas las fuentes de error aleatorio. Pero si por el contrario, su Quality Goal Index alcanza una calificación, un nivel entre 0.8 y 1.2, él está diciendo que su método de ensayo tiene juntas condiciones inestables, tanto la precisión como la veracidad, y tendrá que identificar todas las fuentes de error aleatorio para ser controladas e intervenidas como las posibles fuentes de error sistemático que le están afectando la veracidad y que empiezan a alejarlo del valor verdadero. Cuando su Quality Goal Index es mayor a 1.2, él está diciendo que su problema fundamentalmente está radicando en que está perdiendo veracidad. Y cuando nosotros estamos perdiendo veracidad, significa que se me está incrementando el error sistemático. Y cuando queremos reducir el error sistemático, nuestras acciones tienen que ser encaminadas a mejorar con qué calibro, cómo calibro, cada cuánto calibro, ¿qué es mi matriz de calibrador? ¿Qué concentración tiene? ¿Cómo es mi función de calibración? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo garantizo un material de calibración plenamente trazable, con un valor verdadero, con una matriz conmutable, voy a garantizar que estoy reduciendo las fuentes de error sistemático y automáticamente va a mejorar mi veracidad. Entonces, miren lo fascinante que es el Quality Goal Index. Es una tasa entre la veracidad y la imprecisión. Me permite identificar en dónde está mi problema y hacia dónde tengo que definir o direccionar mis acciones de intervención. Estos son los 3 indicadores que cuando se implementa la estrategia Six Sigma deben ser reportados para evaluar las características del desempeño. La sigma métrica y la capacidad de proceso para evaluar el desempeño del método de ensayo. Y el Quality Goal Index para poder establecer si debo intervenir y reducir las fuentes de error aleatorio o las fuentes de error sistemático. Este era todo el fascinante mundo de los indicadores en la estrategia Six Sigma. De verdad que los invito a que implementen la estrategia, a que implementen la métrica y a que empiecen a convertir todos esos valores que calculamos en información y en insumo para la toma de decisiones. Mil y mil gracias por su atención.